Un cordial saludo a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo video acerca de cómo realizar el diseño del proyecto de investigación para una tesis en Ciencias Sociales y Humanidades. En este sexto video estaremos abordando el tema de las consideraciones éticas que hay que tener a la hora de hacer una investigación en ciencias sociales. Y para ambientar este video he querido utilizar un fragmento arqueológico que se encuentra en el Museo Británico y que nos muestra la escena del juicio de Anubis. Anubis es el chacal que cuando una persona muere extrae de su pecho el corazón, lo pone en el plato de una balanza y en el plato opuesto pone una pluma. Se supone que si la persona ha llevado una vida virtuosa y recta, su corazón debe ser más liviano que la pluma y entonces gozará de felicidad eterna, pero si su vida no ha sido ni recta ni virtuosa, su corazón será más pesado que la pluma y entonces habrá una condena. Ya que vamos a hablar de la ética y la ética concierne a lo correcto, a lo incorrecto, a lo que debemos hacer, de lo que nos debemos abstener, a esos juicios que nosotros hacemos acerca de nuestras acciones, me parece que el juicio de Anubis es una ambientación bastante pertinente para el tema que vamos a abordar. Como siempre, este video está basado, y hay que reconocerlo, en una cierta información. Toda la bibliografía y las referencias las encuentran ustedes, como es habitual, al final del video. En este caso nos estamos basando en dos fuentes principales. Uno es este manual de ética de la investigación para ciencias sociales. Es escrito por las manos cooperativas de muchos investigadores, pero es coordinado o editado todo este esfuerzo conjunto por Adolfo Estalela. Y de aquí vamos principalmente a centrarnos en el capítulo 2, que es el marco de reflexión, y el capítulo 3, que son los instrumentos para la práctica. Y la segunda fuente en la que nos vamos a basar es la página web del Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. La Universidad del Rosario ha trabajado durante varios años en la creación de un comité de ética. Empezó siendo un comité de ética solo para los proyectos de investigación de ciencias de la vida, es decir, proyectos con medicina, proyectos con psicología, proyectos con biología, pero años más tarde vio la necesidad de abrir una nueva mesa que fuese para los proyectos de ciencias sociales. Y han hecho un trabajo bastante juicioso, lo veremos un poco más adelante. Entonces nos estaremos basando también en las recomendaciones y en los formatos y en las explicaciones que ellos dan. Nuevamente encontrarán la referencia a la página web donde podrán encontrar toda la información al final del video. Entonces empecemos. Antes de hablar de la ética en la investigación, pues es importante que hablemos simplemente de ética. Y cuando nosotros hablamos de ética, se nos vienen a la cabeza como unas ciertas teorías. Sería común que nosotros habláramos, por ejemplo, de la deontología. Hemos escuchado seguramente esa palabra, la saben mucho más los filósofos, pero de todas maneras, pues ronda por ahí la palabra al hablar nosotros de ética. La deontología es esa teoría ética según la cual nosotros deberíamos regir nuestras acciones de acuerdo con principios o reglas generales. Kant, Immanuel Kant y la ética kantiana es un buen ejemplo de una ética deontológica. El imperativo categórico kantiano, en cualquiera de sus tres formulaciones, la más conocida de ellas es trata a los otros siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio para un fin, es una regla general que se supone ha de guiar nuestras acciones. Debe ser como el norte, la brújula, nuestras acciones deben obedecer el mandato de esa regla. También tenemos las teorías consecuencialistas, que a diferencia de la deontología no están basadas en reglas generales. Lo que quieren mirar más bien es cuáles son las consecuencias de esas acciones. Entonces, si las consecuencias de la acción aumentan el nivel de bienestar o aumentan el nivel de felicidad, ya sea en el individuo o en la sociedad, esas son las acciones deseables y las acciones buenas. Si por el contrario las consecuencias son negativas, es decir, aumentan el nivel de dolor o de sufrimiento tanto en el individuo o en la sociedad, entonces son acciones indeseables o prohibidas o malas. Y en tercer lugar, tenemos, esto no es una lista exhaustiva de ninguna manera, tenemos obviamente muchas más posiciones y teorías intermedias y teorías híbridas, pero estas son como digamos las más conocidas
en los debates generales acerca de ética. Y tenemos finalmente las éticas de la virtud. En las éticas de la virtud no nos interesan los principios generales como en la deontología y tampoco nos interesan las consecuencias. Lo que nos interesa en la ética de la virtud es que nuestra acción sea la expresión de un carácter virtuoso. Es que nuestra acción se haga mostrando honestidad, mostrando benevolencia, mostrando compasión, pero esto no sigue un principio general y esto es independientemente de qué consecuencias traiga esta acción. Es decir, la acción, si muestra un carácter virtuoso, es valiosa por sí misma independientemente de cuáles sean sus consecuencias. Entonces tenemos aquí tres tipos muy distintos de teorías éticas. Y tenemos que distinguir bastante bien cuando estamos hablando solo de la parte teórica, que es interesante, que es muy bonita, que es muy valiosa, y cuando nosotros hablamos de teoría, pues tenemos una exposición más o menos como la que acabamos de ver, y es donde todo está perfectamente ordenado, ¿no? Entonces está la deontología, digamos, aquí arriba, está el consecuencialismo aquí, acá están las éticas de la virtud, y aquí aparecen otras, pero todo está perfectamente organizado, nada se toca con nada, y entonces es como si la gente pudiera ser deontológica. Yo me rijo por la deontología y entonces yo tengo principios y mi vida se sigue de acuerdo con esos principios. A la hora de la verdad, nuestras vidas y por ende las investigaciones que hacemos nosotros durante nuestras vidas se parecen más a esta mezcolanza que nosotros tenemos acá. Ninguno de nosotros es enteramente regido por la deontología, ninguno de nosotros es 100% consecuencialista, ninguno de nosotros es 100% seguidor de las éticas de la virtud. Nosotros mezclamos constantemente distintos principios, distintas teorías. De hecho, también metemos en este conjunto emociones y reacciones instintivas y muchísimas otras cosas. Y todo esto lo estoy diciendo es para que tengamos muy presente que no va a haber soluciones fáciles a la hora de enfrentarnos a los problemas éticos de nuestros proyectos de investigación. No hay reglas o metodologías universales que nos permitan dirimir esas dificultades a las que nos vamos a enfrentar en una investigación. Y eso quiere decir que nosotros debemos primero hacer una buena planeación de nuestra investigación para intentar anticipar cuantos más posibles problemas podamos y tener preparados para eso una reacción, una respuesta, pero al mismo tiempo, en el desarrollo mismo de la investigación, debemos ser muy flexibles, porque nos vamos a encontrar muy seguramente otro tipo de problemas y vamos a tener que hacerles frente y no vamos a tener siempre una regla clara con la cual solucionar o dirimir el problema. Tenemos que ser adaptables a estas situaciones que van a ser inesperadas. Hay, sin embargo, un principio general, generalísimo, pero que es fundamental en la ética de la investigación. Y es este principio mencionado por Hipócrates, hace parte del juramento hipocrático que toman los médicos, que es el primum non nocere. Primero, no hacer daño. Es fundamental. No hacer daño, de ninguna manera. Buscar no dañar. Ahora, no hacer daño suena demasiado general. ¿Cómo así que no hacer daño? ¿No hacer daño a quién? Bueno, primero, buscamos no hacer daño a las poblaciones o los individuos que nosotros estamos incluyendo dentro de nuestra investigación. Si yo voy a incluir personas, yo voy a trabajar con un cierto grupo, una cierta sociedad, una cierta identidad cultural de unas personas, yo estoy incluyendo terceros en mi investigación y yo tengo que velar por todos los medios posibles, no ponerlos en riesgo ni hacerles daño, que ese daño no sea físico, pero que tampoco sea psicológico. Tengo que velar porque se protejan sus datos, se proteja su privacidad, se proteja su tranquilidad, que de su participación aquí luego no puedan salir represalias, etcétera, etcétera. Yo tengo que velar primero que todo que estas personas que están involucradas o que yo estoy involucrando en mi investigación no sufran daño y yo no las esté por medio de mi investigación poniendo en riesgo. Si estoy trabajando
con animales, entonces también tengo que velar muy cuidadosamente por no hacer daño ni poner en riesgo a los animales. Y lo mismo vale para otros seres vivos, no necesariamente humanos y animales, para el medio ambiente, que mi investigación no perjudique las condiciones ambientales, que no maltrate el planeta, que no acabe con la flora y con la fauna. Pero, y esto es importantísimo, que no se nos vaya a olvidar, también se trata de no hacerse daño ni ponerse en riesgo. Parte de la planeación, del cuidado que hay que tener en la ética de investigación, es que el mismo investigador o la misma investigadora no se esté poniendo en situaciones de riesgo innecesariamente, no se vaya a hacer daño a sí mismo o a sí misma. Entonces, cuando tenemos esa frase hipocrática de primero que todo no hagas daño, tenemos que estar pensando en estas 4 dimensiones. Seguramente habrá tesis, muchas de nuestras tesis no tratarán con animales ni tratarán el medio ambiente, pero sí muy seguramente tendremos que tener cuidado de no hacer daño a otras personas y sobre todo no hacernos daño a nosotros mismos o ponernos en riesgo a nosotros mismos. Esto tiene que ver muchísimo con la metodología, porque cuando nosotros hablamos de los problemas éticos que puede enfrentar una tesis, estos siempre necesariamente están ligados a la metodología. Estos son cosas inseparables. La pregunta entonces será, ¿por qué? ¿Por qué esa relación tan cercana de los problemas éticos de una investigación con la metodología? Y después es muy sencilla la respuesta, porque arreglar o sortear o sobrepasar un problema ético usualmente implica un cambio metodológico o un ajuste metodológico. Los problemas éticos empiezan a aparecer cuando yo estoy recabando datos para la investigación. Entonces, si estoy tomando información sensible o privada de los individuos que están participando en mi investigación, y yo entonces me enfrento a un problema de cómo voy a guardar la privacidad o garantizar la privacidad de esos datos, o cómo voy a diseñar mi investigación para que no sean identificables los sujetos que participen en ella, así sea anónimamente. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero las soluciones a estos problemas son soluciones metodológicas. Yo tengo que replantear cómo voy a hacer la encuesta para que los sujetos que participan en ella, aunque sea anónima, no sean fácilmente identificables, o yo tengo que replantear la manera como estoy o recogiendo o almacenando la información para que no sea tan vulnerable, para que no sea fácil que de pronto alguien acceda a ella y yo pueda poner en riesgo la privacidad de las personas que están participando en mi investigación. Entonces hay una relación total donde no se pueden separar estas consideraciones éticas de las consideraciones metodológicas. Cuando nosotros estamos hablando de las consideraciones éticas, debería haber unos comités de ética de investigación en las instituciones académicas en donde los estudiantes y los investigadores están realizando sus proyectos de tesis o sus proyectos de investigación. Los comités de ética en investigación tienen una función primordial. Esa función primordial es velar por el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación que se desarrolla al interior de esa institución. O sea, que las investigaciones que se están dando cumplan con estándares éticos adecuados, que no pongan en riesgo ni al investigador, ni a las personas que participan en la investigación, ni a otros seres vivos, ni produzcan un daño ambiental, que no hagan daño en general. Eso es lo que vela el comité de investigación de una universidad o un centro de investigación, un centro educativo, etc. Pero aquí quiero hacer una advertencia que es muy importante. Tristemente, los comités de ética en investigación se han tomado como si fuera más o menos un proceso notarial, un proceso burocrático. Entonces la investigación no puede empezar hasta que no cuente con el aval del comité de ética de investigación. Eso es normal, eso es tradicional y es bueno. Es bueno porque el comité de ética de investigación tiene que revisar el proyecto y asegurarse de que ese proyecto efectivamente no va a poner en riesgo ni a los investigadores ni a los participantes y no va a hacer daño a nadie.
o si hay un daño que es el mínimo, que hay maneras de mitigarlo, bueno, una cantidad de consideraciones. Pero ese es un paso previo y entonces cuando se cumplen las condiciones requeridas y hay unos estándares éticos que se están cumpliendo, el Comité de Ética en Investigación da su aval para el proyecto de investigación y el proyecto ya puede arrancar. El problema está en pensar que esa es la única función del Comité de Ética en Investigación, es decir, que es una entidad que pone un sello que permite que el proyecto arranque y luego no nos volvemos a preocupar por ella. Realmente, el funcionamiento ideal de un comité de ética en investigación es un funcionamiento permanente y de acompañamiento al proyecto. Por supuesto, de revisión previa del proyecto, de dar un aval para que el proyecto comience, pero también, como dijimos hace unos minutos, el investigador seguro se va a encontrar con problemas éticos en el desarrollo, no en la planeación de la investigación, sino durante el desarrollo de la investigación. Y el comité de ética debe estar ahí para que el investigador pueda acudir al comité y plantear sus dudas y recibir una retroalimentación y que el comité de ética lo ayude a sortear estos problemas éticos a los que se puede enfrentar la investigación. Así, no debemos ver al comité de ética únicamente como ese paso inicial o paso previo, medio notarial, medio burocrático, sino más bien como un apoyo constante en el que nos podemos basar para enfrentar los dilemas y problemas éticos a los que con los que nos vamos a topar en el desarrollo de la investigación. Ahora bien, ¿qué proyecto debería pasar por un comité de ética? Porque tenemos muchos tipos de proyectos. Eh, Obviamente en humanidades y ciencias sociales tenemos disciplinas que no necesariamente involucran a otras personas en sus investigaciones y no están poniendo en riesgo ni al investigador, ni al medio ambiente, ni a animales, ni a nadie más. Por ejemplo, yo puedo pensar un proyecto que quiera hacer una comparación entre ciertas nociones políticas de Aristóteles y las nociones políticas de Rousseau. Este es un proyecto de investigación que seguramente el investigador lo que hará es meterse en una biblioteca y sentarse durante horas, durante varios días a leer y luego a escribir y no tiene que tratar información sensible, toda la información que está en esos libros es además de dominio público y entonces no tendría un problema. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles de esos proyectos deberían pasar por un comité de ética para asegurarnos de que no vamos a ponernos en riesgo, ni a poner en riesgo a nadie más, ni a hacer daño. El Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Rosario creó un formulario, es un formulario corto, pero es un formulario que yo considero que es muy pertinente y está muy bien hecho para saber cuándo un proyecto debe pasar al Comité de Ética. Ustedes lo tienen acá, son esas preguntas que ustedes están viendo ahí. La idea es la siguiente, que el investigador se haga estas preguntas pensando en su proyecto. Si la respuesta a todas, sin excepción, todas las preguntas es no, entonces el proyecto no debería pasar por comité de ética en investigación. Pero si siquiera una respuesta es sí, el proyecto debe pasar por el comité de ética en investigación. Vamos viendo entonces una a una cuáles son estas preguntas. La primera de ellas, su proyecto requiere convocar personas en calidad de participantes, es decir, yo voy a involucrar a terceros en mi investigación y no terceros como coinvestigadores o jóvenes investigadores o esto, no, a terceros es que yo voy a entrevistar gente o voy a observar gente o voy a, en ese sentido, si la respuesta es sí, tenemos que mirar que yo no le vaya a hacer daño a esas personas o no las va a poner en riesgo. Entonces debería ir a comité de ética. En segundo lugar, ese proyecto va a utilizar documentos en su análisis que son propiedad de una persona que deba autorizar su uso. Yo voy a utilizar fotografías que son propiedad privada de alguien. Yo voy a utilizar las cartas que heredó el bisabuelo a sus bisnietos y que son una propiedad privada que yo no puedo utilizar sin autorización y sin permiso. Yo voy a utilizar fotografías de un álbum familiar, grabaciones, toda esta cantidad de cosas son cosas en las que yo tengo que cumplir con una normatividad de pedir el adecuado permiso, la persona está en total libertad de darme o no darme el permiso y eso cumple, digamos, hay que cumplir con una serie de requisitos para saber que yo no estoy violentando los derechos de nadie intentando acceder a esta documentación. Voy a utilizar bases de datos que no son públicas, porque si es así,
entonces tengo que mirar muy bien la confiabilidad de esas bases de datos, tengo que pedir permiso para utilizar esas bases de datos, tengo que asegurarme muy bien que el uso de esas bases de datos sea anónimo, que esté protegiendo yo la identidad de las personas que aparecen en esas bases de datos, etc. Voy a utilizar información y o bases de datos de personas que se puedan identificar o individualizar. Aquí hay una cosa que es bien interesante y con la que tenemos que tener cuidado. Les voy a poner un ejemplo. Supongan que yo estoy haciendo una encuesta acerca del clima laboral en una empresa. Y esa encuesta lo que hace es pedirle a los empleados de esa empresa que digan si, por ejemplo, sienten que tienen un buen jefe, que su jefe es un buen líder, o si se sienten maltratados o maltratadas por su jefe. Esa es una de las preguntas. Y supongamos que yo estoy diseñando esa encuesta para desagregarla por unidades dentro de esa empresa. Entonces, el departamento financiero, el departamento de marketing, el departamento, etcétera, etcétera. Pero puede ocurrir que haya un departamento que tiene solo un jefe y un empleado. Entonces, por muy anónima que sea esa encuesta, porque no le estoy pidiendo al empleado que me dé su nombre y su documento de identificación, o de pronto se lo estoy pidiendo, pero le estoy prometiendo que esa información nunca será revelada en los informes finales, de todas maneras el informe final, aunque salga anónimo, hace que sea perfectamente identificable el empleado que se está quejando de su jefe. Porque si en la unidad de mercadeo sale que el jefe es un tirano y solo hay un empleado, pues sabemos que el único empleado fue el que respondió a eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos recabando esa información y ver si al recabar esa información nosotros estamos haciendo relativamente fácil que sean identificables o individualizables los participantes en esta investigación, porque les puede traer consecuencias negativas. En esta investigación voy a filmar o grabar voz o tomar fotos de una persona. Nosotros tenemos derecho a nuestra imagen y a nuestra privacidad. Yo no puedo salir tomando fotos a diestra y siniestra sin pedir permiso y luego utilizarlos en una investigación. Yo no puedo grabar a nadie sin su consentimiento. Entonces, para esto necesito que el comité de ética revise cómo voy a pedir yo el consentimiento de alguien y que esa persona nos aseguremos que está dando lo que vamos a ver más adelante, que se llama un consentimiento informado. Es decir, que sabe a qué está accediendo cuando me dice sí, sí señor, tómeme fotos, o sí, sí señor, grábeme, o sí, sí señor, acceda a estos documentos míos. ¿Tiene usted o algún miembro de su equipo un conflicto de interés relacionado con este proyecto? Los conflictos de interés son un tema muy, muy interesante y ampliamente estudiado y complejo también. Pero digamos que en términos generales los conflictos de intereses se dan cuando yo tengo algún tipo de relación con el objeto de mi investigación y tengo algún interés particular sobre un resultado específico de la investigación. Por ejemplo, si yo estoy investigando si cierta empresa ha tenido un buen manejo con sus empleados, es decir, un manejo ético con sus empleados, ha respetado la dignidad de sus empleados, etcétera, etcétera, pero yo soy el hijo del dueño de la empresa, pues obviamente yo tengo un conflicto de interés porque está en mi mejor interés que el resultado de esa investigación sea positivo, es decir, que el resultado de esa investigación sea que sí, que efectivamente se ha dado un buen trato a los empleados y que se ha respetado su dignidad. En ese sentido, yo estoy en riesgo porque puedo intencionalmente manipular los datos, pero también de manera no intencional puedo tener sesgos en la lectura e interpretación de esos datos que afectan la objetividad de la investigación. Necesitamos como investigadores desplazarnos a lugares de difícil acceso o que representen algún riesgo para el investigador o para el equipo. Esta es esa parte en donde nosotros estamos autocuidándonos como investigadores. Entonces, ¿yo cómo voy a recoger esos datos? ¿Me toca ir a un sitio que sea inseguro? Si es así, ¿vale la pena que yo vaya? ¿O cómo mitigo esos riesgos? Entonces aviso a la policía para que me acompañe o vamos en una banda mucho más grande. Pero lo importante aquí es que no se priorice la investigación por sobre la seguridad del investigador. El investigador o la investigadora tiene que estar muy presente de que debe cuidarse en la investigación y no exponerse innecesariamente. Entonces, si la respuesta a esto es sí, el comité de ética inmediatamente va a preguntar, bueno, ¿cuál es el riesgo y cómo va a mitigar el riesgo? ¿Puede evitar el riesgo? Sí o no. Si no lo puede evitar, entonces, ¿cómo lo va a mitigar? Va a ir acompañado de alguien,
va a ir en ciertas fechas que no son tan graves, etcétera, etcétera. Utilizará, esto ya es más para proyectos en la sala de ciencias de la vida, se utilizará muestras biológicas de origen humano porque hay un protocolo muy específico y muy reglamentado acerca de cómo, primero, se solicita el permiso para recoger muestras biológicas o de origen humano y segundo, el tratamiento adecuado de esas muestras y el desecho adecuado de esas muestras y del material biológico. Que yo, por ejemplo, no puedo hacer una investigación en donde empiezo a mover plantas o animales de una región a otra región porque puede que estén causando unos efectos ambientales terribles, o no puedo desechar cierto tipo de muestras que pueden estar infectadas porque puedo causar una epidemia de infecciones horribles en donde no las debería haber. Requiere permiso de investigación sobre recursos biológicos no humanos. Entonces necesito algún tipo de permiso para manipular algún tipo de hongo, algún tipo de levadura especial, algún tipo de semilla, algún tipo de cosas que pueden afectar el medio ambiente si yo hago un mal uso de ellos. Si sí necesito ese permiso, entonces el comité de ética tiene que verificar que yo tengo un protocolo de cómo voy a cumplir con todas las reglas que tengo que seguir para no exponer al medio ambiente, no exponer a otras personas ni exponerme yo mismo a situaciones indeseables. Y finalmente, si voy a realizar una investigación en la que participan animales, pues obviamente tenemos que velar porque los animales no sufran, porque se respete su dignidad, porque no se les haga daño, etc. Entonces ven ustedes aquí que tenemos este listado de preguntas y como les dije, si la respuesta a todas, absolutamente todas estas preguntas es no, el proyecto no debería pasar por el comité de ética, pero si tan solo una de ellas la respuesta es afirmativa, entonces sí debería pasar por el comité de ética para que el comité de ética se asegure de que tenemos una manera correcta de enfrentar ese potencial problema o obstáculo al que nos estamos enfrentando. Entonces, una parte muy importante de estas consideraciones éticas es cuando nosotros involucramos a otras personas, que es muy común en los trabajos investigativos en ciencias sociales. Nosotros entrevistamos gentes en trabajos periodísticos, en trabajos comunicativos. Nosotros vamos y trabajamos con poblaciones en sociología y en antropología. Entonces, ¿cómo es que nosotros involucramos a esas otras personas? Y hay una herramienta que es fundamental acá, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado, y aquí estoy citando a Estalela, el consentimiento informado es un instrumento fundamental que se ha desarrollado para salvaguardar la seguridad y bienestar de los participantes en la investigación y para respetar su derecho a eximirse de ella si así lo quieren. Su objetivo es el de permitir que las personas, colectivos y las comunidades, digamos, dependiendo de qué es lo que yo voy a involucrar en mi investigación, puedan decidir, yo pondría acá, basados en información abundante y correcta y comprendida, si desean participar en una investigación o por el contrario quieren quedarse al margen de ella. El consentimiento informado consiste en un proceso en el cual la investigadora explica a las personas que potencialmente podrían participar en la investigación los detalles de esta, o sea, de la investigación, para solicitar si desean participar en ella y dan, por lo tanto, su consentimiento. Básicamente, yo lo que tengo que hacer es respetar primero que todo a las personas que yo quiero involucrar en mi investigación. Ese respeto significa que yo no voy a instrumentalizar a esas personas. Esas personas no son para mí una herramienta, son seres humanos dignos. Entonces, su participación debería ser voluntaria, pero también informada. Entonces, yo tengo primero que todo que explicarles a estas personas en un lenguaje claro y accesible qué es mi investigación, qué es lo que yo pretendo, para dónde voy con ella, por qué es importante que ellos participen y explicarles luego, ya vamos a ver un poco más las partes del consentimiento informado, explicarles cómo se va a desarrollar la investigación, cómo van a participar ellos en ella, qué riesgos se enfrentan, decirles usted se puede retirar en cualquier momento, esto es enteramente voluntario, yo tengo que decirles qué voy a hacer con sus datos, garantizarles que ellos van a estar seguros, que yo no los voy a perjudicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo después de que esas explicaciones se han dado, de que se ha dado la posibilidad de que ellos pregunten todas las dudas que tengan, entonces ahí sí ellos pueden libremente decidir si
aceptan o no ser parte de la investigación. Si aceptan ser parte de la investigación, se firma un documento, lo vamos a ver más adelante, en donde se acepta esta participación, pero siempre es posible y tiene que quedar abierta la posibilidad que se retracten en algún momento y se salgan más adelante de la investigación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de consentimiento informado, tenemos que tener presente que hay varios tipos. Tenemos el consentimiento informado pleno, que es el que dan los mayores de edad y que tienen pleno uso de sus funciones cognitivas. Entonces, un mayor de edad, yo le explico, él hace preguntas, él entiende el proyecto y me dice, sí, quiero participar, y entonces me firma. Ese es un consentimiento informado pleno. Tenemos el consentimiento informado legal o sustituto, que es el que dan los padres o acudientes de los menores de edad. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación sobre educación y prácticas educativas en un colegio y quiero que los estudiantes de algún grado de ese colegio hagan parte de mi investigación, yo necesito, como ellos son menores de edad, que sus padres o sus acudientes tengan la conversación conmigo acerca de qué es este proyecto, de cómo funciona, de qué es lo que quiero, los datos, la privacidad, los riesgos, etcétera, y sean sus padres o los acudientes de estos estudiantes los que firmen el consentimiento informado, en este caso de una manera vicaria, lo están firmando por el estudiante, pero pues los representantes legales, digamos, del estudiante son los padres o sus acudientes. Pero tenemos también algo que se llama el asentimiento informado. Y es que por ley nosotros tenemos que respetar la autonomía de los jóvenes, los niños y los adolescentes. Entonces, aunque sean menores de edad, no podemos tomar decisiones sin consultarles. Entonces, también tenemos que explicarles a ellos de qué va el proyecto, en qué consiste, por qué queremos que participen, qué riesgos tienen, y ellos van a expresar su voluntad de participar o no participar en el proyecto. Si expresan su voluntad de participar, tenemos un asentimiento informado que, ojo, no reemplaza al consentimiento informado. En este caso deben hacerse ambas cosas, tener el asentimiento informado por parte del estudiante, pero el consentimiento informado también de sus padres o acudientes para que podamos incluir a los menores de edad en la investigación. Tenemos acá entonces tomado de esta lela lo que sería la hoja informativa o un modelo de hoja informativa de un proyecto de investigación para un consentimiento informado. Y entonces vamos a ir disecando un poco los distintos pedazos que tiene esta hoja informativa. En primer lugar, es una hoja informativa donde se presenta el proyecto, dice aquí está el título del proyecto, aquí pues se presenta el investigador, ¿no? O la investigadora, entonces estoy haciendo un trabajo para un máster, para un pregrado, para un doctorado en ciencias sociales en la universidad tal. Y el objetivo de este proyecto es este. Entonces empiezo yo a presentar cuál es el objetivo del proyecto y presentar cuál es el procedimiento que yo sigo en este objetivo, es decir, cómo se va a desarrollar esta investigación. Entonces, para cumplir con este objetivo, yo tengo que venir a su casa, hacer una serie de entrevistas, hablar con su hermana, tomarle fotografías. Yo voy a hacer un estudio comparativo después de cierto tiempo, entonces después de 6 meses tengo que volver otra vez y hacerle una encuesta diferente y voy a comparar ambas cosas. Yo tengo que explicar cómo se va a desarrollar esta investigación. Ojo, esa palabra que está ahí resaltada, sencilla, es fundamental. Porque la idea del consentimiento informado, por redundante que parezca, es que la persona que lo firma, que decide participar, realmente se informe. Y esto quiere decir que entienda todas las dimensiones del proyecto y que pueda disipar todas sus dudas. Entonces no gano nada yo explicando esto en términos académicos súper complejos que esta gente no va a entender. Lo importante es que ellos sepan en qué se están metiendo. Entonces, entre más sencillo sea el lenguaje, entre menos atiborrado de tecnicismo sea, mucho mejor para estas explicaciones. Entonces, en este caso lo que nosotros tenemos es el deber de informar acerca del proyecto. Le estamos informando a los potenciales participantes qué es lo que busca este proyecto y cómo piensa lograr ese objetivo. Continuamos nosotros con una explicación de qué es lo que yo voy a hacer con esa información. Yo estoy recogiendo información, estoy recogiendo testimonios, estoy recogiendo fotografías, estoy recogiendo... Y entonces yo les tengo que decir, oiga, estoy tratando esta información de manera confidencial.
y que en ningún caso publicaremos resultados individuales ni ningún otro tipo de información que pudiera identificarlo a usted y traerle consecuencias negativas. Entonces, en este caso lo que yo estoy haciendo es que estoy garantizando la seguridad del participante. Yo no solo tengo que explicarle cómo funciona el proyecto, sino que también tengo que garantizar que en el proyecto él va a estar tan seguro como sea posible, que sus datos van a ser protegidos, que su identidad va a ser protegida, que su privacidad va a ser protegida. Seguimos entonces con una parte fundamental acá, y es que le debe quedar prístinamente claro al participante, potencial participante, que su presencia en el estudio es estrictamente voluntaria, que nadie lo está forzando, y que aún si me dice hoy que sí, más adelante, en cualquier momento durante el estudio, puede cambiar de parecer y puede retirarse. Y en ese momento en el que se retire no me tiene que dar ninguna explicación, ni puede sufrir ninguna penalización. Es enteramente voluntaria su participación en este estudio, eso le tiene que quedar clarísimo. En el caso de que se retire, también puede exigir que sus datos, los datos que yo he recogido, no se incluyan en el estudio y que sean destruidos. Entonces, en este caso, yo lo que estoy haciendo es garantizar la voluntariedad de la participación del potencial tercero en todo momento. No es que no, usted ya me dijo que sí, y entonces ahora de malas, porque ahora se queda en la investigación hasta el final. No, me pudo haber dicho que sí, me pudo haber firmado el documento, pero luego se asustó, no está contento, no, y quiere salirse, se puede salir, y si quiere que se elimine su información, se elimina su información y no es tenida en cuenta en la investigación. Adicionalmente, tiene que haber un compromiso del equipo de explicar, si así lo quieren algunos participantes o todos los participantes, los resultados del proceso investigativo. Es decir, una vez termina la investigación, también debe haber un compromiso de socializar estos resultados y explicar su relevancia, porque esto tiene que ver mucho con afirmar la dignidad de los participantes. Yo no los estoy cogiendo como herramientas, como meros instrumentos que me sirven para mi investigación y una vez extraigo los datos me largo y no los vuelvo a ver. No, yo tengo que asumir que son personas que también pueden estar interesadas por qué pasa con esta investigación, participaron en una investigación, esto para dónde fue, qué pasó, cuáles fueron los resultados, y yo estoy en el deber de que si ellos quieren saber eso, yo voy y les socializo los resultados y les digo, mira, esta investigación llegó a este puerto, llegamos a este rumbo, estas fueron nuestras conclusiones, espero que les sirvan, responder sus preguntas, etc. Y tenemos finalmente un deber importante, y es el de dar nuestros datos de contacto como investigador principal o como coinvestigadores al participante para que el participante pueda contactarnos en cualquier momento. En este proceso de explicarle al participante eh, todo el proyecto, asegurarle que sus datos están protegidos, etcétera, etcétera, puede que surjan preguntas en el participante y tenemos que responderlas para que esté tan informado como sea posible y tome una decisión basada en buena información. Pero es perfectamente posible que después de que el investigador se ha ido, el participante se quede pensando y 1, 2, 3, 5 días, 2 semanas después le surjan nuevas preguntas, tenga dudas, tenga miedos. Entonces debe poder contactar al investigador en cualquier momento para plantear sus dudas, solucionar esas inquietudes que tenga o sencillamente contactarlo para renunciar al proyecto y salir del proyecto, lo cual es absolutamente su derecho. Entonces siempre tiene que estar los datos del investigador, datos de contacto, donde el investigador está disponible para las personas que están participando en el proyecto. Este es un formato muy sencillo que nos presenta esta Lela en ese manual que les mostré al inicio del video y que la referencia la tienen ustedes al final del video, la referencia completa. El manual está disponible completamente gratis en internet. Pero es de todas maneras una versión muy resumida, a mi juicio, muy general de lo que debería ser esta hoja informativa para el consentimiento informado. A mí me gusta complementar esto con el formato de consentimiento informado que está en la página web del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad del Rosario, porque es un documento mucho más robusto, mucho más meticuloso y mucho más cuidadoso. Entonces hay cosas en ese documento que aquí a duras penas se han mencionado o incluso hay cosas que no se han mencionado en absoluto en este documento. Veamos algunas de ellas. Primero, ¿cómo será su participación en este estudio? Yo le tengo que explicar a la persona no solo cómo funciona el estudio,
sino cómo es el papel, cuál es el papel que juega esta persona en el estudio. ¿Qué voy a hacer yo con él o con ella? ¿Qué necesito de él o de ella? ¿Cuántas veces lo voy a visitar? ¿Cuántas veces lo voy a entrevistar? ¿Cuánto tiempo va a tomar cada entrevista? Si necesito o no necesito tomarle fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más informada esté esta persona de lo que va a pasar con él o con ella durante la investigación, mucho mejor, porque estamos cumpliendo con más veras el propósito del consentimiento informado. Debemos hablar de si hay o no hay beneficios por participar en esta investigación. Si hay beneficios, hay que decir cuáles son esos beneficios, y en caso de que no los haya, hay que dejar muy claro que no los hay para que el participante sepa que no hay beneficios. En caso de que haya beneficios, los beneficios pueden ser de dos tipos. Uno es a nivel personal, él o ella se va a beneficiar directamente del proyecto personalmente, o puede haber un beneficio grupal. Si, por ejemplo, mi proyecto de investigación tiene que ver con juntas comunitarias para permitir que a través de un proceso legal se construya un acueducto en la población, pues eventualmente el resultado del proyecto de investigación beneficiará a toda la población, porque se habrá hecho el trámite para que se construya un acueducto en la población. Entonces todo eso tiene que quedar muy claro de qué beneficios presta el participar en el proyecto de investigación, y de igual manera debe ser prístino si se van a otorgar incentivos por la participación en el estudio, qué tipo de incentivos son y cómo se asignarán. ¿Voy a pagar yo por la participación en el estudio a alguien? Si le voy a pagar, ¿cuánto le voy a pagar? ¿Cómo le voy a pagar? ¿En qué condiciones le voy a pagar? Si el incentivo no es en dinero, sino que es en especie, entonces, ¿qué tipo de incentivo es? ¿Cómo se va a entregar? ¿Quién tiene derecho a eso? ¿Es transferible o no es transferible? Etcétera, etcétera. Todo eso tiene que quedar perfectamente claro. ¿Qué riesgos? Esta es una parte que omite Estalela en su carta inicial y que es importantísima. ¿A qué se está arriesgando usted al participar en esto? Dependiendo, claro, cuando nosotros estamos hablando de proyectos de ciencias biomédicas y estamos pidiéndole a la gente que se deje inyectar un nuevo medicamento experimental en la vena, pues los riesgos pueden ser terribles. Usted puede sufrir, qué sé yo, desde paros cardíacos y taquicardias y yo no sé qué más cosas. En las ciencias sociales los riesgos son de un orden distinto, pero no por ello debemos omitirlos o minimizarlos. Puede haber riesgos, por ejemplo, si yo estoy intentando hacer un recuento de violencias con víctimas de violencias, es un riesgo que hay que tener en cuenta, que solo recordar el episodio puede traerle angustia, dolor, estrés a la persona a la que yo estoy entrevistando, y esas cosas tienen que quedar claras. Si hay riesgos más grandes, yo tengo que especificar cuáles son esos riesgos y tener muy claro cómo es que yo estoy pensando mitigar esos riesgos. No vale sencillamente que yo diga, no, es que si usted me da una entrevista de pronto se muere y yo sigo derecho. Digo, no, 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 no. Obviamente hay un riesgo aquí asociado, pero lo vamos a mitigar de esta y esta manera para que sea lo menos probable que el riesgo ocurra. Pero de todas maneras hay que saber qué riesgos podrían ocurrir en el transcurso de la investigación. Y también si el participante incurre o no en algún costo por su participación, y si para ello pues va a recibir o no parte del apoyo del equipo investigador. Igual que con los incentivos, en caso de que los hubiera, toca ser muy claro en cómo funcionan, cuándo se entregan, son transferibles, no son transferibles, etcétera, etcétera. Y finalmente, la carta de Estalela sí lo menciona, pero aquí es mucho más preciso y es mejor ser más preciso sin ser enredado. Hay que encontrar un balance. Recuerden que lo importante es que esto sea comprensible para los participantes en la investigación, tan comprensible, tan claro como sea posible. Entonces, en el manejo de los datos personales y los datos de la investigación hay varias cosas que yo tengo que garantizar que entienda bastante bien la persona que está decidiendo si participa o no. Entre ellos, dónde se almacenará la información y quién será el responsable de ella. Porque una cosa es que yo le diga, mire, yo no tengo intención de utilizar sus datos ni hacerlos públicos, yo voy a anonimizar todo, pero otra cosa es que yo esté guardando todo eso en un computador, en un archivo que no está encriptado ni nada por el estilo, y luego me robaron el computador.
Entonces ahí se está corriendo un riesgo grande porque toda esa información que de pronto recogí yo que era privada, que yo no tenía ninguna intención de hacer pública y que obviamente le iba a anonimizar, pues de repente está en manos de alguien que quién sabe qué puede hacer con ella. Entonces hay que tener un protocolo muy claro de en dónde se va a almacenar la información, cómo hacemos que ese almacenamiento sea seguro, qué pasa si en algún momento me roban el computador, entonces esa información debería estar encriptada, o el computador debería estar protegido por contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes serán los responsables de los datos personales? Hay que saber exactamente quién es responsable del dato personal, para que luego no salgan con que mis datos personales se filtraron y no, esto no es culpa de nadie, eso era un grupo, pero no, nadie estaba, no, 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 no. Tiene que ser muy claro para la persona quién se va a encargar de los datos personales. Si se van a recoger datos personales, tiene que haber un responsable de la protección y seguridad de esos datos, y la persona que va a participar tiene que saber quién es esa persona y dónde se contacta. Y también el tiempo que durará almacenada la información y qué va a pasar cuando finalice el estudio. Porque claro, podemos ser muy cuidadosos en el periodo de recolección de la información y luego en el periodo de análisis de la información, pero luego la investigación se termina, la tesis se presenta, los jurados la aprueban, luego la tesis si quieren se publica en un libro o en un artículo y el estudiante se pierde. ¿Y qué pasa con esos datos? ¿Esos datos dónde quedan? ¿Quedan volando? ¿Quedan en un computador viejo? Que de pronto se le regala a alguien más y nunca nos garantizamos que se borró el disco duro, eso es un riesgo. Entonces toca tener un protocolo muy claro de una vez termine la investigación, vamos a eliminar los datos después de 6 meses, los vamos a borrar, los vamos a guardar de cierta manera, pero para que sea protegido y no caigan en manos que, etcétera, etcétera. Eso debe ser muy claro. Cuando todo eso está explicado, se ha hecho este diálogo ameno en el que los potenciales participantes han podido aclarar todas sus dudas, entonces se suscribe un documento que es el consentimiento informado per se. Lo anterior era como la carta de presentación o la carta informativa. Este ya es el consentimiento informado per se, en donde el potencial participante se identifica con su nombre, con su documento de identidad, con la edad que tiene, se pone el título del proyecto, se pone el investigador principal del proyecto, en este caso si es una tesis de grado, entonces pues el nombre del tutor o director o directora de la tesis, también de la universidad y el programa al que pertenece todo este proyecto. Y entonces se verifica con este documento, se certifica mejor que se ha recibido suficiente información sobre el estudio, que ha tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que ha creído conveniente hacer y que se le han respondido a satisfacción, que comprende que su participación es voluntaria y que como parte de eso comprende que puede retirarse del estudio y revocar ese consentimiento en el momento que quiera y sin tener que dar explicaciones y sin que tenga ninguna consecuencia de ningún tipo, que también ha sido informado de cómo van a ser usados sus datos y que van a ser protegidos y que están sometidos a garantías de unas normativas. Hay varias normativas que aseguran la protección de los datos personales. A esta carta de Estalela, esto también es de Estalela, le hace falta, por ejemplo, que ha comprendido los riesgos a los que se enfrenta en caso de que haya riesgos, los riesgos a los que se enfrenta. O sea, esta es una carta que puede ser más robusta, pero una vez se certifica todo esto, entonces se firma por el participante con nombre y fecha y por el investigador con nombre y fecha, y en muchas ocasiones es también recomendable la presencia de un testigo y la firma de un testigo, de manera que no sea la palabra de uno contra la palabra del otro, sino que hay un tercero que verificó que esto se dio en las condiciones adecuadas, que no hubo coerción, que no hubo fuerza ni violencia, etcétera, etcétera. Y entonces con esto tenemos nosotros más o menos la explicación de cómo funciona el consentimiento informado. Los comités de ética piden, cuando en ese listado que nosotros vimos de preguntas, alguna pregunta sale positiva, sale afirmativa, entonces tenemos que pasar por el comité de ética. Una de las cosas que pide el comité de ética, aparte de una descripción del proyecto, aparte de sí, cómo se va a hacer, cuáles son los objetivos, etcétera, es el formato de consentimiento informado. Ellos tienen que mirar que sea un formato legible, que sea un formato ameno, que sea un formato fácil de comprender para los potenciales interesados en el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces lo que hemos querido hacer aquí es mostrar un poco cuál es la dinámica, el espíritu, el objetivo de ese tipo de formatos de consentimiento informado. Hay por supuesto muchísimas más consideraciones que se pueden hacer, pero pues ya eso depende de la particularidad de cada uno de los proyectos de investigación que se tengan.
A mí me gustaría sencillamente cerrar con unos principios esenciales que hay que tener presentes a la hora de pensar en la ética, en las investigaciones en ciencias sociales. El primero de ellos es planear. Eh, Improvisar es una terrible, terrible, terrible acción porque es donde más podemos tomar acciones que no han sido lo suficientemente pensadas y sopesadas, y en esas acciones se puede incurrir en riesgos o incluso se puede hacer daño. Entonces planear muy bien, pensar cuáles son los posibles obstáculos, cuáles son los posibles problemas y tener planes de acción, de mitigación de riesgos, de mitigación de daños. Entre más planeado esté esto, pues mucho mejor. Pero al mismo tiempo, como dijimos atrás en el video, pues ser flexible. Ser flexible porque por mucho que planeamos seguramente van a aparecer cosas que no estábamos esperando que aparecieran, y en ese caso, como dijimos, cuando se presenta un problema ético, está directamente ligado con la parte metodológica, pues tenemos que hacer un cambio, una transformación, un ajuste en la metodología para sortear ese problema. Entonces, si yo soy muy rígido y esta es la metodología establecida y de aquí no me muevo, voy a quedar en un impasse que no voy a poder superar. Entonces, ser flexible y saberse adaptar a las circunstancias, siempre pensando en no hacer daño. No hacer daño, preocupándose por el bienestar de los demás y al mismo tiempo preocupándose por el propio bienestar. Aquí tienen ustedes las referencias, como les dije, tenemos el Manual de Ética de la Investigación para las Ciencias Sociales coordinado o editado por Adolfo Estalela de la Universidad Complutense de Madrid de 2022. Ustedes lo pueden buscar en internet, con que lo busquen así en Google ya aparece el PDF, lo pueden descargar. Y aquí tienen ustedes el enlace que los lleva a la página del Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Rosario. Es una página robusta, es una página bien pensada, es una página que tiene una cantidad de apoyos, tiene infografías que explican los procesos, tiene infografías que explican ciertos temas claves y tiene además de eso archivos que se pueden descargar. Un formato para el consentimiento informado que está hecho pues precisamente como un formato. Cada investigador lo tiene que adaptar a su investigación, pero ya hay más o menos como una plantilla que se puede descargar y cosas similares. Hay unas indicaciones acerca de la normatividad vigente para que uno sepa, por ejemplo, la ley de habeas data, cómo se protegen los datos personales y sensibles. Entonces uno ya sabe cuál es esa ley, puede ir a buscarla y mirarla. Entonces aquí, igual, ustedes ponen Comité de Ética en Investigación Universidad del Rosario en Google y seguro los lleva a esta página, pero aquí tienen ustedes el link. Y finalmente, pues nuestra imagen de Anubis es una imagen con la que iniciamos el video, es una imagen de dominio público, pero por si a alguien le interesa, pues esta es la fuente de donde fue extraída. Nuevamente, muchas gracias por la paciencia y por la compañía y la escucha en este video. Espero que este video les haya sido interesante y útil con miras a la elaboración de sus proyectos de investigación. Muchas gracias a todos.